En 1871 se consumó el proceso conocido como unificación italiana. La existencia de un conjunto de territorios situados en el centro de la península italiana, cuya autoridad máxima se oponía frontalmente a la unificación, eran los denominados estados pontificios que, situados bajo el gobierno papal, convertían al obispo de Roma en un monarca secular, sujeto a servidumbres del poder como el mantenimiento de un ejército o la creación de una hacienda que pudiera hacer frente a sus gastos. En la articulación de esta entidad política, cuya influencia iba a dejarse sentir durante siglos, tuvo un papel fundamental un documento de carácter jurídico denominado Donatio Constantini, es decir, la donación de Constantino. Hola amigos de Pixelando la Historia, vamos a considerar la donación de Constantino, uno de los mayores fraudes píos de la historia de la Iglesia. Mas mi Padre que está en los cielos, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De esta forma, según el Evangelio, se designaba a Pedro como el primer papa. Y aquí, hábilmente Silvestre, el obispo de Roma, sitúa a Pedro en algún momento en Roma para demostrar que la capital del cristianismo debía estar en Roma. Pero claro, de la estancia de Pedro en Roma no hay ninguna prueba, aunque tampoco de que no estuvo. Entonces, esto era o un flojo argumento o una gran mentira. Y claro, pues sabiendo que esta argumentación era un poco peregrina, buscaron una argumentación que no dejase lugar a dudas y se sacaron de la manga un documento, la donación de Constantino. Un documento que, ojo, en el año 1440 el humanista Lorenzo Valla descubrió que era totalmente falso. Pero para entonces el poder del Papa estaba tan asentado que nadie se atrevió a cuestionarlo. Pero, ¿qué ponía este documento? Pues según este documento se reconocía al Papa Silvestre I como soberano. Se le donaba también la ciudad de Roma, así como las provincias de Italia y todo el resto del Imperio Romano de Occidente. Y es que si San Pedro fue la piedra sobre la que se edificó la iglesia, el emperador Constantino I el Grande se le podría considerar el arquitecto y sobre todo el que financió la construcción de la iglesia. Tras la celebración del Concilio de Nicea, a mediados del siglo XV fue nombrado Papa de Roma Nicolás V, quien está considerado uno de los primeros sumos pontífices humanistas. Prueba de ello es que no solamente propició la reconstrucción de la Biblioteca Vaticana, sino que para ella se hizo rodear de un grupo de eruditos, entre los que destacaba con luz propia Lorenzo Valla, un notable filólogo que fue el encargado de demostrar de una manera científica la falsedad de la donación de Constantino, aquel documento inventado en los siglos 8 o 9 en el que se justificaba la posesión territorial de Italia por parte de los papas. Lo llamativo está en preguntarnos por qué un papa como Nicolás V iba a propiciar que uno de sus empleados, Lorenzo Valla, se esforzase por quitarle privilegios. Quizás porque en realidad la historia de la falsificación y el descubrimiento de esa falsificación por parte de Lorenzo Valla no es tan simple como acabo de relatar, sino que obedece a toda una serie de tejemanejes políticos en esa Italia de mediados del siglo XV, y a la larga, en realidad, el trabajo de Valla tardaría unos cuantos años de publicarse y de esa manera ser conocido por la mayoría del público. ¿Sabías que uno de los mayores engaños de la historia surgió del seno del papado católico? Para esta historia nos vamos al siglo XI, donde el Papa León IX le exige pleitesía al patriarca ortodoxo, invocando legalmente por primera vez la Donatio Constantini, un documento que supuestamente acreditaba que el emperador Constantino dejaba todo el poder al Papa de Roma, poder para tener control sobre Italia y los estados pontificios, como una especie de emperador medieval, con todos los títulos, beneficios y privilegios del cargo. El papado siguió usando este documento contra el Sacro Imperio Romano Germánico y contra todo aquel que pusiera en duda su autoridad. Pero ya desde el año 1000 se dudaba de la autenticidad de ese documento, pero no es hasta 1440 donde el humanista Lorenzo Valla demuestra sin lugar a dudas que ese documento era un burdo engaño. Cabe resaltar que la Santa Sede jamás se disculpó por usar un documento falso, pero después del descubrimiento dejó simplemente de citar la donación de Constantino.
El escrito en cuestión pretendía ser la constancia formal de una donación de diversos territorios que el emperador romano Constantino habría realizado en favor del obispo de Roma. Las circunstancias que influyeron en el nacimiento de este escrito fue un fenómeno singular en la historia del derecho, aunque no tan excepcional en la de las religiones. Nos referimos a la aparición de los llamados fraudes píos, es decir, la falsificación de textos que, en este caso, tenían la finalidad de servir a objetivos concretos de la sede papal en materia de gobierno, jurisdicción, disciplina o meramente política. Esta labor se realizó de manera sistemática en una oficina del reino franco entre los años 847 y 852. La primera fase de esta tarea consistió en alterar el texto de la colección hispana, añadiéndole materiales hasta alcanzar el contenido que conocemos por el manuscrito de Autun. Otro ejemplo de esta labor fue la creación de los Capitula Angilrami o de los Capitularia Benedicti Levitae, que pretendían legitimar la reforma eclesiástica con pretendidas normas emanadas de distintos emperadores romanos y de los reyes merovingios y carolingios. Para comprender el alcance de esta labor, baste decir que de los Capitularia mencionados, 1319, alrededor de la cuarta parte eran falsos. Las razones de este proceso falsificador son fácilmente comprensibles cuando se examina el contexto histórico. El declive del poder bizantino en Italia había tenido como clara contrapartida un auge del reino de los lombardos. Estos usaron una estrategia de asentamientos ducales y regios que poco a poco les permitió apoderarse de diferentes territorios italianos y, lo que resultaba más importante, amenazar Roma, la ciudad gobernada por el Papa. Como contrapeso a la amenaza lombarda, el Papa no podía recurrir al emperador bizantino, pero llegó a la conclusión de que contaba con una posibilidad con Pipino, el rey de los francos. Para influir en la decisión de este, resultaba más que conveniente que pudiera recurrir a algún precedente legal de sus pretensiones, y así lo utilizó como instrumento en la donación de Constantino. En el invierno del año 755, el Papa Esteban se dirigió a la corte de los francos con la pretensión de obtener la ayuda de Pipino. Convenientemente preparado por las aseveraciones de la donación, el monarca lo recibió en calidad de defraudado heredero de Constantino. En las negociaciones que siguieron a la calurosa bienvenida franca, el Papa Esteban no solo solicitó de Pipino que le concediera ayuda militar, sino también que le hiciera entrega de un conjunto de territorios que, según la donación, ya habían sido entregados anteriormente por Constantino a los antecesores del Papa. Pipino, cuyos orígenes dinásticos eran punto menos que dudosos, aceptó las pretensiones papales sin ningún género de discusión y además desencadenó la guerra contra los lombardos. El conflicto se desarrolló favorablemente para los francos. Los lombardos se vieron derrotados por ellos y esa circunstancia los obligó a aceptar cuantiosas pérdidas territoriales. Por su parte, Pipino entregó a Esteban la llave de una veintena de ciudades, entre las que se encontraban Rávena, Ancona, Bolonia, Ferrara, Iesi y Gubbio. De esta manera, el Papa entraba en posesión de una franja de terreno en la costa del Adriático, a partir de la cual nacerían los futuros estados pontificios. Resulta indudable que el texto falsificado había cumplido con su finalidad de manera más que satisfactoria para el Papa. Sin embargo, hay que señalar que el fraude dejaba mucho que desear en cuanto a su configuración y que el documento estaba cargado de errores de carácter histórico y jurídico. La redacción concreta de la Donatio se ha atribuido generalmente a Cristóforo, un funcionario papal. Este extremo dista de ser seguro, pero en cualquier caso, lo que sí parece que puede establecerse con bastante certeza es el hecho de que el autor de la obra utilizó como base la leyenda de San Silvestre, obispo de Roma en tiempos del emperador Constantino. Según la misma, Constantino había perseguido a los cristianos inicialmente. En esa época contrajo la lepra y, aunque acudió a todo tipo de médicos y hechiceros, no logró verse libre de la terrible dolencia. En esas circunstancias,
La leyenda narraba que San Pedro y San Pablo se habían aparecido al emperador para comunicarle que solo el Papa Silvestre podría devolverle la salud. Constantino dio orden inmediatamente de que condujeran al obispo de Roma al Palacio Laterano y éste le reveló que para ser curado de la lepra tendría que bautizarse. El emperador se sometió al consejo de Silvestre y como consecuencia de ello sanó. En muestra de agradecimiento por semejante gracia, Constantino ordenó que Cristo fuera adorado en todo el imperio e instituyó diezmos destinados a la construcción de iglesias. Asimismo, cedió el Palacio Laterano a Silvestre y a sus sucesores a perpetuidad, y en persona extrajo del suelo y acarreó los primeros 12 cestos de tierra de la colina vaticana, destinada a dar inicio a las obras de construcción de la Basílica de San Pedro. La leyenda del Papa Silvestre recogía algunos elementos anclados en la realidad histórica, como la donación imperial del Palacio Laterano, la ayuda para la construcción de basílicas o el inicio de la tolerancia hacia el cristianismo. Sin embargo, el autor de la Donatio mezcló estos aspectos con una serie de invenciones nada afortunadas que expusieron el fraude a sospechas inmediatas. Así, por citar algunos ejemplos, Constantino se presentaba como conquistador de los hunos medio siglo antes de que estos aparecieran en Europa. El obispo de Roma era denominado Papa casi 2 siglos antes de que se le reservara ese título. Los funcionarios imperiales recibían el calificativo de sátrapas del imperio o se narraba que el emperador había ofrecido la corona imperial a Silvestre, que la habría declinado. Por añadidura, se distorsionaban algunos hechos históricos para proporcionarles un contenido distinto. Por ejemplo, era cierto que Constantino había trasladado la capital del Imperio Romano a Oriente, pero no lo era el que hubiera dado tal paso movido por la consideración de que no era decoroso que un emperador compartiera la ciudad que era sede del sucesor de Pedro, tal y como señalaba el texto de la donación. Por lo cual, y para que la corona pontifical pueda mantenerse con dignidad, nos renunciamos a nuestros palacios, a la ciudad de Roma y a todas las provincias, plazas y ciudades de Italia y de las regiones del occidente, y las entregamos al muy bendito pontífice y Papa Universal, Silvestre. Con todo, y pese a las incoherencias históricas patentes, el relato fue considerado veraz incluso por personas que gozaban de cierta ilustración. Junto a las tergiversaciones e invenciones históricas, la Donatio incluía otras de tipo jurídico que, en buena medida, constituían su razón de ser. La primera consistió en la supresión de un dato que sí era recogido en la leyenda de San Silvestre y que consistía en reconocer que el emperador había mantenido en sus manos el aparato del gobierno civil. Mediante tal supresión, el contexto parecía indicar que jueces y obispos por igual habían estado sometidos a la autoridad del obispo de Roma. En segundo lugar, se afirmaba que Constantino había hecho entrega a Silvestre de los atributos imperiales: la diadema, el manto púrpura, la túnica escarlata, el cetro imperial y los estandartes, banderas y ornamentos. Semejante extremo resultaba tan absurdo y se hallaba tan desmentido por la tradición posterior que la Donatio hacía un especial hincapié en el hecho de que el Papa había rechazado tal ofrecimiento. Sin embargo, con ello dejaba sentado un error jurídico de dimensiones considerables, el de afirmar que si la corona imperial ceñía las sienes del emperador, se debía solo a la condescendencia papal. Finalmente, y esto contribuye a abonar la tesis de que el autor fue Cristóforo, aparecía una serie de privilegios eclesiales que iban desde la concesión de diezmos hasta la equiparación de la curia con el Senado. En palabras de la Donatio, la curia podía cabalgar en caballos blancos adornados con gualdrapas del blanco más puro, calzando zapatos blancos como los senadores. Los pasos dados por Pipino gracias a la influencia de la Donatio no constituyeron el final de un camino, sino el inicio de una fecunda senda que permitiría al papado ir forjando un poder desconocido por él hasta entonces. En el siglo siguiente, el rey franco Carlomagno fue coronado emperador por el Papa, lo que no solo significó la consagración de su política territorial,
sino también la eliminación de cualquier pretensión bizantina de reconstruir el Imperio Romano en Occidente, y el reconocimiento de que la coronación imperial solo podía ser legítima si se veía sancionada por el papado. A lo largo de los siglos siguientes, la pugna entre el poder papal y el político llegaría en algunos casos a la guerra abierta. Las raíces de esos conflictos sucesivos deben hallarse en la insistencia papal por mantener y ampliar los privilegios recogidos en la Donatio, y la reticencia de reyes e emperadores a someterse a esa cosmovisión. Partiendo de esa perspectiva, no resulta extraño que el reconocimiento de los poderes territoriales y políticos que la Donatio adjudicaba al Papa acabara siendo cuestionado, situación aún más comprensible si tenemos en cuenta que el instrumento en que se apoyaban era claramente defectuoso. La primera crítica contundente que se opuso a la Donatio partió de Otón I en torno al año 1001. El emperador alemán, nada tentado por la idea de depender del papado, señaló que el documento era un fruto de la imaginación lleno de falsedades. Con todo, los ataques imperiales no contaban con la suficiente solidez académica y además podían ser acusados de proceder de una parte que se hallaba en conflicto con el papado por el control político de Italia. Estas dos circunstancias los invalidaron salvo para aquellos que en el desgarro político de la Edad Media optaron por el emperador en contra del Papa. La situación cambió en el siglo XV. En 1440, Lorenzo Valla llevó a cabo la primera refutación sólida de la Donatio. Valla no era imparcial en sus análisis, pero no por ello dejó de poner de manifiesto con contundencia el carácter fraudulento de la obra. A partir de ese momento, los ataques se multiplicaron. Todavía en el mismo siglo, Nicolás de Cusa y Juan de Torquemada volvieron a insistir en las características de superchería que tenía la Donatio, y de esta circunstancia derivaron un poderoso argumento en pro de la tesis conciliaristas, es decir, de aquella postura teológica que afirmaba que el concilio se hallaba por encima del Papa. En 1628, David Blondel publicó en Ginebra su Pseudo-Isidorus et Turrianus Vapulantes, una obra que fundamentalmente constituía un libro de literatura antipapal, aunque a la vez estaba impregnada de una nada despreciable erudición. Con todo, Blondel se detuvo más en la controversia que en el análisis crítico, lo que le impidió profundizar cabalmente en la falsedad de las pseudo-isidorianas. De hecho, ya en el siglo XVIII, los hermanos Valerini demostraron la falsedad de algunos de los documentos que Blondel había dado por auténticos. Con los estudios de Reginald Peacock y Baronio, quedó aún más de manifiesto el carácter fraudulento de la Donatio, aunque a esas alturas la crítica difícilmente podía ser invalidada con el argumento papal de que derivaba solo de los enemigos de la Iglesia. En 1789, el propio Papa Pío VI reconoció la falsedad del documento, con lo que la cuestión quedaba definitivamente zanjada. Cuestión muy distinta eran las de las consecuencias políticas y territoriales. El papado siguió manteniendo la legitimidad de los estados pontificios y de su poder temporal durante las siguientes décadas, e incluso logró que ambos fueran legitimados por la Santa Alianza, que trazó en el nuevo orden europeo tras la derrota de Napoleón en 1815. Sin embargo, esta seguridad iba a durar apenas unas décadas. Cuando dio comienzo el proceso de unificación italiana en 1852, resultó obvio que uno de sus escollos principales era la visión política del papado recogida en la ya desprestigiada Donatio. En 1864, Pío IX promulgó el Syllabus Errorum, en el que condenaba el sindicalismo, el liberalismo y la democracia, y reafirmaba la antigua tesis de la Donatio de que los poderes políticos debían someterse a las directrices papales. 3 años después, con ocasión de la marcha de Garibaldi sobre Roma, el Papa condenó en el documento Non Expedit la participación de los católicos en la política italiana, y en 1869 dio un paso más que tendría enormes consecuencias. En el Concilio Vaticano I
se aprobó el dogma de la infalibilidad papal. En la Edad Media, cualquiera de esas medidas habría tenido efectos fulminantes sobre sus adversarios. A finales del siglo XIX, sin embargo, demostraron ser fatales para el papado. En 1870 las tropas francesas que aseguraban el poder territorial del Papa tuvieron que abandonar Roma como consecuencia del estallido de la guerra franco-prusiana. En septiembre de ese mismo año, las tropas italianas del general Cadorna ocuparon el Estado Pontificio. Con todo, el nuevo Estado italiano no deseaba mantener un conflicto con la cabeza espiritual de una religión que profesaba la inmensa mayoría de los ciudadanos y ofreció al Papa las denominadas leyes de garantía, en virtud de las cuales se reconocía su independencia espiritual. La respuesta del pontífice fue rechazar el ofrecimiento y considerarse prisionero en el Vaticano. El hecho de que Roma fuera declarada capital del reino tras un plebiscito solo contribuyó a dejar en entredicho la prudencia de la decisión papal. Sin embargo, el espíritu de la Donatio no había muerto. Los siguientes papas seguirían esgrimiéndolo y hasta 1929, durante la dictadura fascista de Mussolini, la Santa Sede no llegó a un acuerdo con el Estado italiano, en virtud del cual el Estado Vaticano se convertía formalmente en el último residuo de la entidad política creada al calor de la Donatio. Para entonces habían pasado presumiblemente de manera definitiva las épocas en que el papado había tenido un poder territorial importante y los resultados de la falsificación pronto se iban a revelar menos dulces de lo que fueron en los primeros siglos. Espiritualmente, la obra había contribuido a dotar de armas temibles a los sectores europeos opuestos al papado, desde los humanistas a los liberales pasando por los protestantes. Cuando en 1869 el Concilio Vaticano I declaró infalible al Papa, lo único que se logró fue ahondar ese abismo y quizá convertirlo en irreversible. Políticamente, también el prestigio del papado salió perjudicado del episodio. Si durante siglos pudo utilizar documentos como la Donatio para afirmar un poder temporal sobre reyes y emperadores, a partir del siglo XVIII tal concepción fue progresivamente desafiada y el no saber reaccionar con prudencia frente a ese cambio de los tiempos llevó al papado a condenar concepciones como la sindicalista o la demócrata, que formarían parte inseparable del Occidente futuro, a pactar con el fascismo e incluso a apartar de la política italiana a buen número de católicos que lo habrían apoyado. No es aventurado señalar que pueden pasar décadas antes de que desaparezcan las consecuencias negativas de todos esos actos. A la postre, la concepción y los documentos que sirvieron de pedestal al poderío papal en el medievo y la Edad Moderna se revelaron fatales para su prestigio e influencia en la Edad contemporánea. La historia tiene en ocasiones esas sorprendentes paradojas.